esto va a parar a algún mar, ¿verdad? Que sería como el lugar último de sedimentación. Eso no quiere decir que esta sedimentación no sea importante, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es generando otra forma de relieve, o sea, la erosión también nos trae esa, por eso es parte de la erosión geológica que nos puede formar otro relieve. No solo denudando esta parte de acá, o sea, al irle quitando esas capas, ¿verdad? Que en ese como lavado o erosión que tenemos, la va quitando, ¿verdad? Entonces, eh, al irla lavando, pues, lo que nos está dejando es todo esto ya sin absolutamente nada, ¿verdad? Pues es pura roca. Cuando viene y se sedimenta en alguno de los lados, puede ocasionar que se formen nuevos relieves que pueden ser, ¿cómo les diré? Tal vez como nuevas formas de montañas, nuevas orillas a los ríos, mayor altura de la superficie del suelo en algunos lugares, ¿verdad? Que es totalmente un suelo sedimentado. Ahí nace la importancia de esta erosión geológica. Acá, por ejemplo, decíamos la erosión, el transporte y la sedimentación, en ausencia de perturbaciones humanas, varían en función del relieve y las condiciones climáticas. Volvemos a analizar la misma parte, pero ya un poco más aumentado. Entonces, de esta parte, miren, nosotros venimos y erosionamos. Después transportamos, ¿sí? Acá, esta imagen que ustedes ven acá, que se ve así como brincos, es ir transportando. Pero también me habla de sedimentación, porque mucho de esto que viene acá y erosiona, o vamos a siempre utilizar, o ya se lavamos tierra aquí, el suelo que estamos llevando aquí, y se deposita un poco acá. Otro poco sigue estando desprendido y se sigue yendo, y forma esto, miren. Entonces, esas formas que nosotros tenemos, probablemente así era, miren. ¿Ven? Así era esto. Entonces, lo que aquí pasa es que de lo que cayó aquí, se logró rellenar este pedazo de acá. Y también se rellenó tanto que logramos rellenar esta parte de acá. ¿Ven? Este bordo de acá probablemente no existía, pero como se fue sedimentando un poco, ¿verdad? Entonces ahora ya lo tenemos, ¿verdad? Eso es como parte importante de la erosión. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que cualquier relieve o paisaje es el resultado de cómo todas estas fuerzas han actuado a lo largo de millones de años. Aquí viene esto, porque muchos decimos, bueno, o sea que ya si hoy llovió, mañana ya tenemos un nuevo relieve, no. ¿Verdad? Tiene que pasar mucho, mucho tiempo para que nosotros volvamos a tener ese tipo de condición en algún caso. Es como, por ejemplo, que si pensáramos ahorita, adelantándonos un poco, que pensáramos en todo el daño que se ocasiona por sí solo, porque la erosión geológica dice sin la intervención del humano. Eso, por favor, ténganlo muy claro. Aquí no hemos entrado nosotros a participar, pero sin la participación de nosotros se da este fenómeno. Ahora, si pensamos cuánto necesita este fenómeno para, no sé cómo decirlo, pero para restaurar a su estado original, pues debería ser un poco complicado en cuanto a los años, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos, ¿verdad? Y tratamos de explicar de alguna forma, ¿verdad? Este proceso, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los paisajes emergidos son producto de la historia de las regiones. Resulta que los cambios climáticos a escala geológica son muy numerosos, es decir, es como la forma más interesante de formarse la Tierra, es cómo se ha ido todo el relieve de la Tierra
un aspecto importante es la parte erosiva. Si ustedes se van cerca de un volcán que está activo, no sé, 50, 70, cada 100 años, mucho del relieve a su alrededor o en su base del volcán, ¿sí? La base y sus alrededores, es la formación o la expulsión, ¿verdad? La parte de la erupción que ocasiona y todo lo que va dejando de rezago, ¿verdad? Los procesos mencionados dependen del clima. Lo que suele observarse es la impronta de las condiciones actuales de este sobre las que acaecieron en tiempos pretéritos. Por ejemplo, si ustedes hablan por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista civil. Cuando el constructor empieza a tratar se me fue la palabra, pero tal vez me ayuden ahí, a tratar de que el suelo esté firme, listo para una construcción, qué sé yo, unos 8 niveles, digamos. Cada vez van más profundamente a buscar la parte sólida, ¿verdad? Para poder asentar las bases de esa construcción que va a sostener todo lo que está arriba. Pero es súper interesante porque como en el paso del tiempo hay que hacer como un estudio de ese suelo, qué es lo que contiene ese suelo para tratar de entender cómo fue conformado a esa parte del suelo que vamos a utilizar. Porque a veces vienen de procesos erosivos, ¿verdad? Que probablemente en esta parte que está formando acá, digamos que nosotros quisiéramos, digamos, como hacerlo eh, más técnico, podríamos decir que, digamos que esta parte última de que está acá, miren, esta parte de acá, no tiene cuestiones sólidas. Entonces, instalarle una vivienda, una construcción arriba, probablemente no, probablemente tengamos que llegar, de acuerdo a la evolución de ese suelo, siempre a la parte de la base, que era la no formada. Entonces, lo que hacen los constructores es que quitan todo este pedazo de acá, ¿verdad? Hasta llegar a la base esta, ¿verdad? Pues en algún momento, con mucha razón, pues le dicen, bueno, vamos a llegar hasta el subsuelo, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. Por esta razón, no suele resultar correcto interpretar exclusivamente los modelados terrestres en términos de las condiciones ambientales actuales. El decir, no, es que eso se formó porque, pues, ha estado lloviendo mucho y ese es el problema. No, no, no. Esto lleva muchos años para que se dé esa formación y como lleva muchos años, también no podemos decir, sí, como lleva 20 años ahí que se derrumbó ese pedazo, ahora como ya quedó en alto, pues podemos construir. Tampoco es así, ¿verdad? O sea, también no hay una solidez, una compactación del suelo si lo pensamos en términos civiles. Probablemente si lo vemos en términos agrícolas, pues sí es un poco más fácil establecer un cultivo, ¿verdad? La mayor parte de los espacios geográficos también nos informan de los eventos sufridos en el pasado, desde ciertos puntos de vista en su memoria. O sea, el suelo, como tal nos puede dar un análisis de qué está formado, qué minerales proviene, si es totalmente sólido, su textura, su porosidad, su arrastre, de dónde pudo haber sido arrastrado el suelo, etc. O sea, toda esa información sí la podemos obtener a partir de, de eso, ¿verdad? Ahora veamos con el mismo ejemplo, veamos qué sucede en lo que conocemos como una cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica tiene un análisis súper interesante y lo vamos a ver acá. Vamos a ver. Vean pues. En esto que es la vega, ¿sí? Acá, para las ciencias agrícolas, bueno, aquí es cultivos, ¿verdad? Ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de la construcción, puede ser la construcción, ¿sí? Como lo más recomendable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos es que nosotros tenemos circulando un río, esta parte. Miren, aquí viene de algún afluente, vamos a pensar que es un nacimiento aquí, otro nacimiento aquí, otro aquí. Y ahí se juntan
empiezan a recorrer las áreas hacia abajo. Por eso quise poner esa gráfica, porque sí muestra que va hacia abajo, porque tiene ese desnivel, ¿verdad? Desde las montañas viene bajando, vean. ¿Sí? ¿Ven la rapidez con la que desciende acá? Y acá se empieza a debilitar la velocidad. Para todos ustedes que viven cerca de un río, sobre el pueblo o la ciudad donde ustedes vivan, está circulado por un río o atraviesa el río, van a entender esta parte. Van a ver que el río recorre en esas áreas muy lentamente, ¿verdad? Entonces, viene con bastante fuerza, ¿verdad? Pero esa fuerza, ¿a qué se debe? A la pendiente, ¿verdad? Entonces acá tenemos un tipo de pendiente. Entonces la velocidad con la que va el agua en estos pedazos de acá, miren. Sí, aquí se pudo poner un poco lento, pero como se untaron todas, miren, viene con una rapidez probablemente hasta acá. Pero ustedes también ven el grado de inclinación que tiene aquí, ¿verdad? Todas las aguas que se van hacia allá van a converger en el río principal. Por eso, cuando hay un lugar que hay un río principal y todas las aguas convergen hacia él, se le llama cuenca hidrográfica. Las partes altas donde limitan el hecho de que las aguas corran hacia ese río principal, lo conocemos como parteaguas, ¿verdad? Porque lo que yo estoy marcando hacia el otro lado, estoy como tomándole una foto de un solo lado a las partes altas. Pero hay otro lado, ¿verdad ustedes? El otro lado, ese se está yendo hacia otra cuenca hidrográfica. Parte de estos formarán suelos si las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de una vegetación que los proteja, mientras que otra proporción de estos restos rocosos serán transportados río abajo, en términos de millones o decenas de millones de años. Los suelos tienden a desaparecer o ser sepultados bajo otros sedimentos. Entonces, esta vega puede ser que sea formada por suelo de por acá. Simplemente viene, ¿verdad? Y se deposita hacia las orillas y se va formando otro tipo de suelo. El suelo original, por naturaleza, ya no está ahí, ¿verdad? Entonces recordemos que en las montañas, las laderas, y se divide un río. Como bien sabéis, todos suelen nacer en las montañas. Allí la fuerza del agua, hielo y viento desgasta las rocas, que es lo que vimos primeramente, que la desnudación, arrancando poco a poco sus materiales. Parte de estos formarán suelos si las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de una vegetación que los proteja, mientras que otra proporción de estos restos rocosos serán transportados río abajo. En términos de millones de años o decenas de millones de años, los suelos tienden a desaparecer o ser sepultados bajo otros sedimentos. Ya hablaremos de ello. Recordemos que en las montañas las laderas y las vertientes son muy inclinadas, como también los ríos, por lo que los materiales son evacuados velozmente hacia abajo por las aguas gracias a la fuerza de la gravedad. Vertientes son muy inclinadas, como también los ríos, por los que los materiales son evacuados velozmente hacia abajo por las aguas gracias a la fuerza de gravedad. Entonces, nuevamente, pues vemos que la fuerza de gravedad actúa hasta el final, solo que acá, por el grado de pendiente, pues es un poquito más lento, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar acá, empieza una velocidad siempre y aquí empieza a dejar sedimentos. O sea, toda esta formación de por acá es a través de los sedimentos que van quedando, porque ven, tenemos esta otra curva y tenemos esta otra curva. El meandro, pues obviamente es una curva más cerrada, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Y acá ya podemos establecer viviendas o cultivos. Yo quiero contarles que normalmente si ustedes van al área rural, acá van a ver una casa, ¿no? ¿Sí? Allá al otro extremo van a ver otra casita. ¿Sí? Por allá en lo más alto hay otra casita. ¿Ah? Bueno, acá no vamos a discutir por qué están ubicados ahí, pero lo importante es que esa es la forma en la que se debe de ubicar. No, están ubicados, perdón.
¿Cómo se deben de ubicar? Idealmente deberían de estar en esta parte de acá, para poder conservar todo esto que hay por acá. Esa es una forma, ¿verdad? Entonces, las zonas intermedias, ¿verdad? De los cauces se caracterizan, donde dice curso medio, valle ancho, por tender a alcanzar un equilibrio entre erosión y deposición de materiales, denominado el transporte de los mismos. Porque así como lo mirábamos en la figura anterior, a partir de acá, digamos, empieza la lentitud del caudal. Entonces les decía nuevamente, ¿verdad? Toda esta parte de acá que se forma, obviamente es a través de sedimentación, ¿verdad? Ya empieza, ¿verdad? En estos tramos la pendiente suele ser menor, por lo que la fuerza de la erosión también lo es. Por esta razón, así como debido a que el clima tiende a ser menos extremo, la vegetación aumenta, generándose suelos de mayor profundidad y extensión respecto a los afloramientos de roca desnuda que abundan en las cumbres y vertientes muy inclinadas de las montañas. Finalmente, en los tramos bajos de los ríos, cerca de su desembocadura, ya sea un lago o el océano, la pendiente se dulcifica más aún. La erosión es muy escasa, dominando la deposición de los materiales arrastrados, principalmente desde los tramos altos y transportados en los intermedios. Los meandros que podéis observar en estos últimos segmentos son típicos de las zonas poco inclinadas, aunque no hablaremos de las zonas que generan su morfología. Al depositarse los materiales en nutrientes se generan suelos muy fértiles y productivos. Más aún, cerca de los cauces, las crecidas fluviales aportan materiales y nutrientes, reemplazando los que pudieran perderse o superponiéndose a aquellos en nuevas capas. En condiciones naturales, sin la intervención del hombre y a lo largo de muchos miles y cientos de miles de años, los materiales arrastrados de las montañas, que por esta razón tienden a rebajar su altitud si la energía interna de la Tierra no tienden a seguir elevando sus cimas en exceso, como ocurre en las que son tectónicamente más activas. Se acumulan en los tramos bajos ganando terreno al mar en forma de deltas, estuarios, marismas, etc. Debido a la fertilidad general de estos suelos, una buena parte de la población mundial habita cerca del mar. Este proceso se ha convenido en denominar litoralización. Bueno, vamos a regresar a este ejemplo. Aquí inician los ríos, ¿verdad? Todos. Y todos van a converger aquí, ¿verdad? Vienen y depositan. Esto es un depósito, ¿no? ¿Verdad? Y ya lo que hablamos, ¿verdad? Se forma algo más, algo totalmente diferente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la erosión geológica inducida o acelerada? Es aquella que ocurre por la acción conjunta de las fuerzas de la naturaleza, el hombre. Bueno, entonces, la anterior es puramente natural. O sea, ahí el hombre no tiene absolutamente nada que ver. Fíjense que ese nada que ver es muy relativo, pero vamos realmente a separarlo. Ustedes me podrán decir, por ejemplo, un ejemplo de por qué no podría ser totalmente como aquí aparece. Porque nosotros hemos aceptado, acelerado con nuestra forma de acción o modificado, variado el clima, ¿verdad? Y por ejemplo, la precipitación pluvial ahora es más afectada. Un bosque venimos nosotros y lo talamos. Esa es inducción del hombre. Pero muchas de esas cosas que nosotros hacemos en un lugar afectan a otro lugar. Ese otro lugar, alguien me puede decir, pero es no inducida, pero sí tuvo el hombre que ver. Entonces, pero para separarlas vamos a decir dónde intervino el hombre y dónde no intervino el hombre, ¿verdad? Este tipo de erosión es propiciado por el mal manejo del suelo y en términos generales es más rápida que la geológica normal o natural, ¿verdad? Entonces, esta va a hacer que seamos mejores, ¿verdad? En cada una de las intervenciones. ¿Por qué? Porque ya nos estamos haciendo responsables, tal vez no responsables,
Estamos encontrando al culpable de este tipo de erosión. Tipos de erosión. Existe la erosión por origen, que puede ser natural, antrópica, por quien causa la erosión, eólica, que es el viento, hídrica, que es el agua. ¿Y cuáles son los factores erosivos naturales? Tenemos los naturales y los antrópicos. Los naturales, el clima, el relieve, la vegetación, ¿verdad? Y los suelos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos factores de la erosión, son 4. Clima, relieve, vegetación y suelos. Naturales, quiere decir que sin la intervención del hombre. Los antrópicos, el uso y manejo de cada uno de los recursos, tenencia de la tierra, propietario, medianero, arrendatario, ¿verdad? La educación, la falta de consulta técnica, ahí estamos, que son los antrópicos. Cuando nosotros analizamos los factores erosivos, es decir, quién causa la erosión, pues encontramos estas dos diferencias, porque no es lo mismo que el suelo tenga ciertas condiciones a cómo yo lo utilizo y ocasione que se tengan dichas condiciones. Por ejemplo, cuando están haciendo una construcción, vamos a pensar que había un bordo, como le decimos, ¿verdad? Entonces venimos y había un bordo así, ¿verdad? Esta es como la superficie de la tierra. Entonces viene el constructor, ¿verdad? Y como necesita construir un edificio, encuentra que la base del subsuelo, lo que mejor está es por acá, ¿verdad? Entonces, esto lo va a utilizar, todo esto. Pero va a cambiar algo, ¿verdad? Que es la parte de arriba de esta condición, ¿verdad? Entonces ya no va a ser así, sino que va a ser así. ¿Qué hizo en ese momento? Ocasionó un corte del suelo, ¿verdad? Ocasionó un corte del suelo. Cuando ocasiona eso, ¿verdad? Y viene y construye los edificios, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí ya ponen los edificios sobre eso, ¿verdad? Entonces es el uso y manejo que le está dando. Acá van a existir muchos agentes erosivos, ¿verdad? El viento, el agua, tanto en el proceso de construcción como en el otro proceso que puede venir. Si existiera, por ejemplo, que lo hizo acá y aquí había un cerro, ¿sí? Resulta que este puede sufrir erosión también, ¿verdad? Y ahí está la construcción y en esa construcción, pues, vamos a tener eh, mucho proceso erosivo, principalmente por el tema del aire, ¿verdad? Pero así es como se maneja. Si nosotros hubiéramos dejado el cerro o la montañita, como la quieran llamar, sin nada, pues hubiera dependido mucho de la vegetación, veamos cuánta vegetación hay para que cuide el suelo, el tipo de suelo para que no sea arrastrado fácilmente, pues el relieve ya lo tenemos y las condiciones de clima, ¿verdad? ¿Qué tanto afectan o qué tanto no? Ahora, primero entramos nosotros a activar con los aspectos antrópicos y es el uso y manejo. Nosotros estamos de uso para la construcción, ¿verdad? Si son los propietarios, porque cuando es el propietario como que puede hacer cierto uso, si tiene una idea a futuro, no trata de dañar, etcétera. Educación, pues estar formados para entender
estos procesos tan importantes. Y también la falta de consulta técnica, porque si yo no tengo la educación formativa para este tema, pues por lo menos pudiese preguntar, ¿verdad? Vamos a ver si hasta donde vamos hay alguna duda, jóvenes. Ninguna, creo que vamos todo bien. Qué alegre que se esté entendiendo la clase. Vamos tratando de que sea lo más despacio posible, ¿verdad? Para que podamos explicar de alguna manera cada uno de los aspectos. ¿Qué es erosión hídrica? ¿Qué tipos? La erosión hídrica es la que es por agua. ¿Qué tipos hay? Laminar, surcos, zanjas o cárcavas, ¿verdad? ¿Por qué se debe esto? ¿A qué se debe que se da la erosión hídrica? Al impacto de la gota de lluvia, a la percolación y al deslizamiento. ¿Sí? Entonces, el impacto ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Qué tan impactante es una simple gota de lluvia? La percolación es el agua que va hacia las partes profundas del suelo y el deslizamiento, lo que sucede sobre el suelo. La erosión laminar es una erosión superficial, quiere decir que está sobre el suelo. Después de una lluvia es posible que se pierda una capa fina y uniforme de toda la superficie del suelo como si fuera una lámina. Es la forma más peligrosa de erosión hídrica, ya que está perdida al principio casi imperceptible, solo será visible cuando pasado un tiempo haya aumentado su intensidad. Este proceso da origen a la erosión en surcos y posteriormente en cárcavas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren, pues, tenemos esto. La erosión laminar inicia acá y empieza a perder suelo, ya solo nos queda lo que hay en la línea amarilla. Después, bueno, lo que hay en la línea corinta, ¿sí? Y ven, la diferencia es que todo va sucediendo hasta este momento sobre el suelo, ¿verdad? Es el agua que ustedes ven correr sobre el suelo. Después de tanta el agua que estamos pasando por ese mismo lugar que se hacen surcos o zanjas, como lo conocemos. Es fácilmente perceptible debido a la formación de surcos irregulares favoreciendo la remoción de la parte superficial del suelo. Este tipo de erosión puede ser controlada, caso contrario el proceso avanza y llega a la etapa de cárcava. Quiere decir que vamos, laminar, surco y cárcava, o sea, vamos empeorando, digámoslo así. Consiste en pérdida de grandes masas de suelo formando surcos de gran profundidad, trayendo como consecuencia pérdida de suelo, cambio en el régimen térmico, pérdida en la calidad del relieve, pérdidas en la capacidad de reserva de agua. El proceso se ve favorecido en sitios frágiles por presión de pastoreo y malas prácticas de manejo. Entonces ahí vemos nosotros cómo se distribuye esta erosión. Pero lo que pasa que en la erosión ya por cárcava realmente ya son como una imagen que vimos hace unas semanas de una calle formada por suelo totalmente abierta. Eso es una cárcava, ¿verdad? Aquí vemos la erosión por surcos, ¿verdad? Que puede ser esta, digamos. Son surcos pequeños, ¿verdad? Entonces, y la de cárcavas, ven que ya es un poquito más amplio los agujeros, vean esto. Es interesante, pero hay un concepto o una forma que siempre nos decían, ¿verdad? Que el agua siempre busca camino. Entonces, al momento que haya agua, pues va a encontrar cómo salir de ahí, ¿verdad? ¿En función de qué se da la erosión? La erosividad, que es la capacidad potencial de la lluvia para erosionar. Es decir, es toda la fuerza que puede traer el agua, primero que desprende y después arrastra o transporta partículas de suelo.
La erosividad total anual para Uruguay se concentra en verano del 40%, 25% en primavera, 15% en invierno, 10% en otoño. La erodabilidad, que es la vulnerabilidad del suelo frente a la erosión, ¿verdad? Se considera las características del suelo y el tratamiento que se le dé. Depende de la textura, estabilidad estructural y la capacidad de filtración. Entonces, la erosividad es la capacidad del agua por erosionar. Y la erodabilidad es la capacidad del suelo por evitar esa erosividad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que el agua llega a un suelo y se empieza a infiltrar, es de fácil infiltración, pues no va a erosionar nada. Bueno, o sea, es lo que trata de hacer el suelo en contra de esa erosividad. Y aquí vamos a ver nuevamente la erosión por impacto de lluvia. La gota de lluvia, por acción de su impacto sobre la superficie del suelo desnudo, actúa compactando y destruyendo su estructura, haciendo saltar partículas a una cierta altura, las cuales son arrastradas por el flujo de agua. El mecanismo que existe para evitar ese efecto es la presencia de biomasa vegetal, la cual actúa como una cubierta protectora del suelo. La cubierta vegetal ejerce su acción a dos niveles, uno por encima del suelo y otro por debajo. El primero, existe un efecto de intercepción de las gotas de lluvia, en el segundo interviene directamente el enraizamiento. Cuando se da un deslizamiento del suelo, decimos siempre que es por saturación de agua en el suelo. Quiere decir que todas aquellas partículas o espacios que estaban de aire fueron llenadas por agua y se sigue acumulando agua. Pero el suelo tiene una capacidad de absorberlo. Primero, paso número uno, absorbe, ¿sí? Llena, desaparece el aire del agua, del suelo, ¿sí? Ya solo es suelo y agua, ¿sí? Junten ustedes suelo con agua y van a hacer un lodo, ¿sí? El lodo ya no tiene nada que agarre de así, es movible, ¿verdad? Se mueve. Bueno. Y lo que sucede, digamos, en la, en la, en la parte de este suelo, es que, digamos que aquí tengo el suelo como lodo, y yo le establezco un árbol. Viene el árbol y sus raíces lo que hacen es atrapar ese suelo, lo tienen así atrapado. Levanten una planta que ya esté bien y la levantan y viene con suelo todo en el sistema radicular, y eso es lo que hacen las plantas. Por eso nos dicen que es importante sembrar plantas, ¿verdad? Y aquí lo hemos leído en párrafos anteriores. Debe de existir cubierta vegetal. Entonces, lo que va a suceder en lo interno es que se va a llenar, el sistema radicular hace que haya mayor infiltración, es decir, que el agua funcione, el suelo funcione como un colador y el agua vaya a parar a los mantos freáticos. Entonces no va a haber un deslizamiento porque no se está formando ese lodo. Si hay un árbol, pues lo va a tener amarrado, ¿verdad? Y si hay un montón de árbol, amarramos todo. Cuando eso no sucede, se llena y empieza el agua a escurrir por la parte de arriba, ¿verdad? Sí, porque ya se llenó. Sale el sol, vuelve a llenarse de agua y otra vez. Y lo que hace es que cada vez se va soltando y se desprende. Y eso es un deslizamiento, más grande es un derrumbe, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos. Aquí vemos nuevamente la imagen que hemos venido platicando del impacto de una gota sobre un suelo desnudo. Pues a mí me gusta mostrarla mucho porque esto es lo que debe llegar a nuestra mente en función de lo que podemos nosotros entender de lo que es un proceso erosivo. ¿Cuáles son las etapas del proceso de erosión hídrica? La desagregación, que es la dispersión del agente cementante, digamos, es la separación de esa partícula. Disminuye la cohesión, aumenta la humedad y existe compresión del aire atrapado. Después es el transporte y la deposición, que es básicamente el desprendimiento, el transporte, traslado o movimiento y la sedimentación. En la lluvia debemos considerar cantidad de lluvia, intensidad de lluvia, tamaño de gota. Del suelo debemos considerar cobertura vegetal, condiciones de superficie, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, yo quiero que empiecen a hacer ese análisis ustedes de estas dos cosas que suceden en la erosión hídrica, ¿verdad? O sea,
cuánto llovió, en qué intensidad llovió y cuáles eran los tamaños de la gota, porque el tamaño de la gota también va a ser el impacto que va a hacer. ¿Había cobertura en el lugar o era un solo desnudo? ¿Verdad? ¿Qué condiciones tiene la superficie del suelo? ¿Cuál es la primera capa? Eso es importante, ¿verdad? Entonces dice, a mayor cobertura vegetal, menor erosión. A menor cobertura vegetal, mayor erosión. Y ahí se muestra un proceso erosivo, básicamente lo que sucede con la gota de lluvia que vemos ahí en la imagen. Clases de erosión, E0 es sin erosión, E1 erosión leve, E2 erosión moderada, E3 erosión severa. Solo el hombre rompe el equilibrio de la naturaleza, nosotros. Es decir, sin nosotros la naturaleza funciona en total equilibrio. Y la agricultura, actividad imprescindible para la supervivencia humana, provoca modificaciones en las relaciones suelo-agua, comprometiendo cada vez más el equilibrio ambiental. Es decir, ya por sí el hombre rompe ese equilibrio de la naturaleza. Y como tiene que alimentarse, es decir, invierte en la agricultura, empieza a sufrir modificaciones. El crecimiento poblacional, de manera, además sumémosle, desordenada, hace que empecemos a hacer construcciones en lugares que no son. Imagínense, hay ingenieros civiles que construyen donde no es. Entonces dice uno, bueno, la cosa es entre necesidad y otro, pero no estamos acá. Y lo que hacemos es que originamos nosotros como seres humanos ese desequilibrio ambiental. Pues bueno, espero que se nos haya quedado los tipos de erosión, cómo se forman y todo para el día de hoy. Pues no hay ninguna duda. Espero que todo esté bien. Así que les agradezco mucho su tiempo. Los espero la próxima semana. Recordarnos que en 15 días ya tenemos la primera evaluación, ¿verdad? Así que se van preparando la siguiente semana, la semana 5, y de ahí 15 días la evaluación. Un gusto haberlos saludado, ¿verdad? Espero que estén muy, muy bien.